Ya tenemos al siervo, nuestro hermano evangelista, desde Caracas, Venezuela, que nos trae la palabra de Dios. Así que estemos atentos a lo que el Señor nos tiene en este día a través de nuestro hermano evangelista Rafael Caro Sarabia. Le damos el cambio, mi hermano. Dios le bendiga. Lo escuchamos en Ecuador. Dios le bendiga, amados hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es una bendición estar nuevamente por las ondas de la emisora Luciana Radio TV. Que Dios me lo bendiga grandemente a todos mis hermanos. Saludando a mi hermano Ramón Díaz Bajaña, Eduardo Salvador, Agustín Salvador. También saludando a Radio Betel Radio. Y también saludando a mi hermano Felipe Abá. Y también a la CBS Radio en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y todas las emisoras que puedan estar conectadas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sirviéndole a nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, sin ser más, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, vamos a entrar en la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra de Dios nos dice así en el libro de Isaías 43:2, dice la palabra de Dios: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y esta predicación lleva por título Paz en la tormenta. Una de las cosas que ha pasado en este año que entra nuevo, muchas personas lloraban por sus seres queridos, personas que habían dejado, personas que murieron por causa de bacterias generadas en el mundo, causa como el coronavirus o otro tipo de cosas que han pasado muy tremendas. Pero sabemos que si estamos confiados en Dios, podemos tener paz en la tormenta. No es algo habitual que tengamos que pasar por las aguas, porque no es un camino original, no es un camino normal, porque no pasa, pero es necesario pasar por esto cotidiano que puede ser generado en algún momento de nuestras vidas, en tener tribulación en nuestras vidas. Esto puede pasar y tiene que pasar en nuestras vidas para poder tener un desarrollo en nuestras vidas. Es muy tremendo cuando en nuestras vidas a veces los padres quieren generar que los hijos no pasen absolutamente por ningún problema y por ningún mal, que no sean expuestos absolutamente a nada, pero a nada. Y muchachos que son criados de esa manera automáticamente son personas que les llega a pasar algo y sienten que se están muriendo por causa de que no lo han dejado pasar por tribulación. Y es necesario que uno pase por etapas de tribulación para poder tener un desarrollo en el carácter de nuestras vidas. Pero hay momentos en los que nos vemos obligados a tener que pasar por las aguas a causa de las pruebas de la vida, según el aprendizaje que nos ha puesto Dios, según nuestro ministerio, según nuestros dones, según nuestros talentos. Siempre van a haber diversas tribulación en nuestras vidas para el desarrollo espiritual, para poder exponer lo que Dios quiere que exponga, si es que el que canta, si es el que hace con sus manos, o que hace benechurías de casas, de iglesias, o simplemente el que habla, o el que expresa, o el que siempre está expresando de alguna manera su talento, según lo que Dios ha puesto en él. Dios, según la instrucción de Dios en nuestras vidas, tendremos diferentes pruebas en diferentes ministerios, según la capacidad de cada quien recibirá una prueba, una lucha, para poder que sea probada nuestra fe. También vemos en el libro de Segunda de Timoteo 1:7, dice la palabra de Dios, siempre refiriéndonos al tema paz en la tormenta, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. En el Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hay personas que quizás en este momento, escuchando este mensaje, dirán: yo quiero volver a la iglesia porque tuve esta prueba y no la pude pasar. Y pueden ser ya por diversas cosas, quizás de repente por un vicio, y obviamente tiene que ser por una especie de vicio, pero hay gente que tiene vicio quizás en el azúcar,
quizás alguien que de repente le gusta comer muy salado, quizás alguien que de repente quiere ver en internet cosas que son perturbadoras, quizás cosas que son desagradables delante de la presencia de Dios, que se forman como una especie de vicios, y aquellas cosas lo que te hacen alejar más de la presencia de Dios, porque estás poniendo frente a tus ojos cosas que Dios no le agrada. Por eso, cuando caigas, debes de tener en cuenta que Dios quiere darte dominio propio, pero tienes que pedirlo en oración, tienes que decirle a Él: Señor, dame dominio propio, Señor, seas tú formando en mi vida esa enseñanza en dominio propio. Esta enseñanza que el Espíritu nos da en este versículo se refiere al espíritu de cobardía que no proviene de Dios, y no deberíamos avergonzarnos de nuestros testimonios por causa de ser cristianos en diversas ocasiones cuando caemos. Debemos simplemente buscar de Dios, buscar esa conexión con el Espíritu Santo a través de la oración, a través de la lectura, a través de la palabra, tener conexión y saber que hay muchísimas promesas de parte de Dios para nuestras vidas cuando tenemos una tormenta que no se para, cuando tenemos y creemos que esa tormenta nunca va a pasar, y Dios te dice en esta mañana: vas a tener paz en la tormenta, pero es necesario que busque de Dios y que lo busque de corazón. También me dice la palabra en Romanos 8:1, me dice la palabra de Dios: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Para andar conforme al Espíritu es necesario estar en oración, es necesario vivir en oración, buscando la presencia de Dios en el nombre de Cristo Jesús, porque de Él viene el poder, de Él viene la gloria, de Él viene la honra. Él es el que te levantará del lodo cenagoso, Él es el que te levanta, pero es necesario buscarlo. Chica, rabacanda, ramasella, ramasoja. Él es el que te levanta cuando tienes tormentas, cuando estás en la tormenta. Él es el que va contigo en la barca, pero es necesario que sigas adelante, porque es necesario que pases por el proceso. Así como el oro se prueba y pasa por muchos químicos y tiene que llevar mucho fuego para que bote la escoria del metal que no sirve y deje solamente lo que es bueno y de provecho, que es el oro puro. Así Dios pule a sus hijos en el nombre de Cristo Jesús. También vemos en la palabra de Dios, en el libro de Marcos 4:39, me dice la palabra de Dios: y levantándose reprendió el viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Hay personas que están en la barca montados, pero están más pendientes de lo que se va a hundir, que la barca, si se hunde me voy a ahogar. Entonces, mientras estemos pendientes del más de la barca, que el dueño de la barca, que el que está contigo, que es más poderoso, que aquel que tenemos que tener siempre presente, como dice la palabra, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hay gente que tiene más su confianza puesta en finanzas, más la confianza puesta en un negocio o en algo que en Dios. Y tienes que tener claro que Él es el que está contigo en la barca. Jesús clama en la tormenta porque los discípulos tienen miedo de morir. Necesitaban ver que su autoridad se extiende incluso a las circunstancias externas a las que se enfrentan. Eso no significa que Jesús los librará de todo daño. Es una de las grandes ironías en la vida cristiana, y debemos de saber que hay cosas que tienes que pasar, hay cosas donde vas a tenértela que vértela fuerte, porque es necesario que pase esa circunstancia. No que pases como que nada te toca. No, hay veces que te va a tocar la circunstancia y fuerte, porque Dios necesita desarrollar un carácter en ti. Hay circunstancias de enfermedad, de economía, situaciones emocionales, ya sea en el amor,
o ya sea con un familiar, con madre, padre, hija o hijo, o cualquier, se van a generar circunstancias para que seas probado, si estás confiando más en la barca o estás confiando más en aquel que es dueño del cielo, la tierra y de la misma barca y de tu alma. Eso hay que tenerlo en cuenta. Como padre y madre, entonces es tremendo. Cuando te confías más y cuando estás más pendiente, hay circunstancias que se van a generar alrededor de la familia. Quizá la mascota se enfermó, le han pasado circunstancias, pero deja de confiar más en Dios. Hay gente que tiene más confianza en un medicamento. No, vamos a darle este medicamento en el nombre de Cristo Jesús. No, pero es que eso realmente no lo apoya la palabra de Dios. En la palabra de Dios hay un rey que dice que en su enfermedad no buscó a Dios, sino que buscó a los médicos. Y resulta que dice la palabra que el hombre murió y enfermó de los pies gravemente, y el hombre enfermó. ¿Y qué pasó ahí? El hombre primeramente fue a los médicos y no a Dios. Hay que buscar primeramente a Dios en toda circunstancia, en toda lucha, en toda prueba, porque Él es el que tiene la primera y la última palabra en el nombre de Cristo Jesús. Hay que siempre buscar a Dios, no confiar más en una barca, no confiar más en un carro, no confiar más que en una casa. Hay que confiar primeramente en Él y no estar apoyado ni en medicamentos, ni en un aparato, ni en una barca. No hay que estar confiado más en eso. Hay que estar confiado más en Dios, que el que te dio eso. Dice, yo le quiero contar unos testimonios en el nombre de Cristo Jesús. Recuerdo en una ocasión, aproximadamente hace como unos 18 años atrás, estaba en la iglesia y como la iglesia estaba muy, pero extremadamente cerca de la playa. De hecho, se podía llegar caminando, desde la iglesia se podía llegar caminando a la playa. Y resulta que cuando llegamos a la playa, fuimos solamente 2 hermanos, mi persona y 2 hermanos. Uno era el tecladista y el otro era baterista. Pero había un hermano de ellos que era el varón tenía muchas palabras de doble intención. Entonces tenía muchas palabras de doble intención, hablaba a veces cosas con doble intención. Y resulta que nosotros veníamos de un culto fogoso, donde se había derramado la presencia de Dios, y estábamos así bien prendidos, y nosotros bien gozosos. Pero ese varón empezó a hablar cosas que no son adecuadas en el pueblo de Dios. Y el otro varón y mi persona le dijimos, mira varón, te estás hablando cosas que no son edificantes. Y resulta que estábamos metidos dentro de la playa, y aproximadamente ese es un tipo de playa que tú te puedes retirar a aproximadamente 100 metros, y la playa no era tan honda, pero pasó algo muy raro, algo muy inusual. Mientras el varón estaba hablando eso y nosotros le decíamos esa palabra, resulta que vino una ola de mar picado, lo que le llaman ola de mar picado, y la ola nos cayó una ola encima, después otra y después otra, como 4 olas encima que nos revolcó dentro del agua, y cuando abrimos los ojos, estábamos retirados casi a 1 kilómetro de distancia de la orilla. Y obviamente no tocábamos piso. Él se empezó a ahogar, el otro hermano. Mi persona no, porque yo, por ejemplo, nado muy bien. Y yo veo y lo que hago más bien es hundirme al propósito, y cuando me hundo al propósito y empiezo a nadar hacia abajo para ver si agarraba piso, y no. Yo di varias brazadas hacia abajo del agua. Y no, yo calculo que aproximadamente tendría como unos 20 metros y no tocaba fondo. Yo decía, wow, empecé a ir para arriba de nuevo, y cuando empiezo a ver, los hermanos se están ahogando, intento de agarrar a uno para que se agarre de mí, pero me estaba ahogando él a mí, y lo suelto y me empiezo a ir para la orilla, a nadar para la orilla. En estos lugares, como hay mucha gente rescatista, ya habían visto la cuestión que estaban pasando, y ellos se lanzaron. Cuando yo veo eso, estoy más tranquilo mientras que voy llegando a la orilla. Pasa el primer salvavidas y me dice, ¿estás bien? ¿Vas bien? Yo digo, no, ve para atrás que ellos necesitan más que yo. Entonces pasa el otro salvavidas y vas bien, dale para atrás que yo voy bien. Yo llego sumamente cansado, pero realmente se pasó un susto. ¿Y por qué se pasó ese susto? Se pasó ese susto en el agua. ¿Y por qué se pasó de esa manera? Porque cuando una persona está buscando de la presencia de Dios, aún si tú no has hecho daño,
si tú no has hecho nada daño, si tú no eras el que estaba hablando mal después de ese culto tan fogoso, pero estabas con una persona que sabe que habla cosas así y permitiste de que esa persona hablara cosas y no lo reprendiste con la palabra de Dios, vas a tener una represalia. Eso fue lo que pasó tanto a él, al otro varón y a mí. A mí me agarró también eso el susto, mas sin embargo yo sabía nadar muy bien. Ellos literalmente se estaban ahogando. Entonces, ¿por qué les traigo este tema también? Porque es importante que hay veces que tú vas a estar viviendo una prueba y una tribulación, pero tienes que autorrevisarte y saber que si has hecho algún daño, tienes que pedir perdón en el nombre de Cristo Jesús. Y a veces no lo has hecho, sino que has estado con personas de mala conducta que pueden hacer dañar tu testimonio. Hasta esta fecha que estamos hablando hoy en día, el varón que dijo esas palabras, ese varón se descarrió, porque él estaba hablando cosas que no tenía que hablar, y ese varón se descarrió porque él no cambió su actitud. Si él hubiese cambiado su actitud y le hubiese pedido a Dios, límpiame el corazón, Dios le hubiese limpiado el corazón. El otro varón era el tecladista, él está perseverando, y gracias a Dios, Dios le dio su esposa, le dio su pareja, tiene una familia hermosa en el nombre de Cristo Jesús. Él estaba perseverando, yo también estoy perseverando, gracias a Dios. Pero es necesario decirle a Dios que limpie nuestro corazón, que limpie nuestra alma, que limpie nuestro espíritu, porque hay cosas pegadas en el alma y el espíritu por causa de la rabia y por causa de no perdonar. Las personas se les pegan cosas en el alma que donde el enemigo tiene reclamos, donde el enemigo él puede hablar a través de tu boca. Porque hay reclamos, porque hay espacios hechos ahí, hay puertas abiertas que deben de cerrarse en el nombre de Cristo Jesús. También quiero contarle, en una ocasión, adolescente de 14 años se burla de un director en la iglesia. Y cuando ese varoncito de 14 años se estaba burlando del director de la iglesia que estaba dirigiendo en el púlpito, yo recuerdo que yo le había dicho, varón, lo que estás haciendo está muy mal, porque resulta que el varón que se estaba montando en el púlpito, que era el director, ese director era francés, o sea, él era haitiano, pero hablaba francés. Ahora, él hablaba en español, pero tenía ese acento francés y él se burlaba por eso. Era un muchacho blanquito y el varón, el otro que estaba en el púlpito, era un hermano bien, pero bien negrito. Pero el varón lo tenían en alta estima, igualmente como mi persona, que yo lo tenía en alta estima, mientras que estuvo aquí en Venezuela. Pero resulta que ese varón se puso a burlarse. Yo le digo, varón, no te estés burlando de ese varón, porque ese varón sirve a Dios y ese varón le busca de Dios y va a llevar reprensión por eso. El jovencito resulta que al día siguiente no amaneció vivo. Un espíritu de muerte lo visitó y se lo llevó por causa de que se estaba burlando de ese varón. Se le había advertido en varias ocasiones que no lo hiciera, pero hay gente que a veces quiere agarrar una acción negativa o una acción que delante de Dios se ve mal, pero delante de otras personas que de repente puedan decir ay, mira, que este muchacho es cool, que este muchacho es chévere, que se viste muy bien, que es chévere como habla, como dialoga, como se orienta. Hay gente que crea espacios en la iglesia donde crean grupos que no buscan de Dios, sino lo que están buscando simplemente son cosas vanidosas que no te llevan a nada, sino que te llevan más que todo al pecado. Y por eso dice la palabra también en el libro de Proverbios 1:10, me dice la palabra así: hijo mío, si los pecados te quisieran engañar, no consientas. Cuando hay hermanos que andan con mala conducta, baja, salte de ese grupo, porque si no te sales de este grupo, pueden pasarte cosas muy graves a causa que estás consintiendo, ya sea porque quieres hacer algo o van a hacer algo malo, o estás consintiendo en participar en vocabularios y en conversaciones que no edifican. Por eso es importante alejarse de aquellas personas que están en estos planes, porque si no vas a entrar en una tormenta espiritual donde vas a durar muchísimo tiempo sin salir de ella y sin saber que estás a causa del comportamiento que se está teniendo. Hay veces que no va a ser por el comportamiento que estás teniendo, hay veces que es por una herencia de maldición generacional que te van a pasar estas cantidades de cosas, ya sea la salud, ya sea algo emocional, espiritual, material o carnal, te van a suceder de diferentes clases, pero tienes que averiguar por qué están pasando esas cosas en tu vida.
¿Y cómo se averigua? Con oración. Dios te dice dónde está el problema. Dios te dice por qué se está generando. Maldiciones generacionales donde hay familiares que a cada rato los matan a cuchillo, o familiares que lo matan a tiro, o familiares que le pasan graves accidentes, o familiares que constantemente en la generación están muriendo, pero de cáncer. Entonces son maldiciones que hay ahí. Y hay maldiciones generadas por actitudes, maldiciones generacional y maldiciones que están hechas en los tres tipos de ambiente, en el inconsciente, en el subconsciente y en el consciente. Por causa que cuando estamos hablando que está hecha en el subconsciente es por algo que lo invocaron cuando estaban dentro del vientre de tu madre. Cuando se dice que es en inconsciencia, cuando ni siquiera habías nacido, pero ya esa herencia estaba para ti. Pero son herencias de maldición que hay que desalojarse de ella, porque si no, no puedes tener paz en la tormenta. Para poder tener paz en la tormenta es necesario que tú busques de la presencia de Dios en oración, en lectura, y Dios te va a revelar qué es lo que está fallando en tu vida, por qué no prospera, por qué esa enfermedad constantemente, por qué mueren familiares de esa manera tan estrepitosa. Dios te lo va a revelar en el nombre de Cristo Jesús. La burla, la acechanza, el chisme, para el cristiano no con una visión entenebrecida, el que cree que se convertirá en su bendición. Me explico. Hay gente que cree que se convertirá una actitud entenebrecida, que se creerá la bendición de un cierto grupo, no de la iglesia, sino de un cierto grupo. Hay personas con la mente entenebrecida, sepárese de esas personas, aconséjelo. Pero si la persona no cambia, sepárese de esa persona. El camino del pecado es cuesta abajo. Los hombres no pueden dejar de tener un corazón corrupto. Aquel que no perdona no puede dejar de tener un corazón corrupto, porque los corazones heridos siempre van a querer herir de otra persona, andar en chisme, buscar de ofender, dañar a la otra persona. ¿Y por qué? Porque él mismo está dañado o ella misma está dañada. Por causa de que una persona no perdona, siempre anda haciendo daño a los demás y buscando hacer daño a los demás que le rodean, aún si esas personas te han hecho bien. Esa persona te va a intentar de hacer daño porque es un corazón herido. Y debe de recordar que un corazón herido siempre va buscando un camino hacia abajo, hacia el infierno. Por eso es necesario que busquemos de la presencia de Dios. También me dice la palabra de Dios en el libro de Efesios 4:22 al 24, me dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Cristo en justicia y en santidad de la verdad. Es la manera adecuada de poder revestirnos. Una persona que sabe que tiene algo malo dentro de sí, clame a Dios todos los días, busque de la presencia de Dios para que Dios vaya limpiando dentro de usted aquello que está sucio en su alma, que se trata de todo lo que siente, en su espíritu, que es todo lo que dialoga, porque una persona con el espíritu dañado, con el espíritu con un daño, esa persona va a blamar, y eso tiene que sanar Dios tu espíritu. Y cuando una persona siente todo el tiempo de hacerle daño a una persona, tiene que decirle a Dios: sana mi alma. Porque ese sentimiento, cuando emana ese sentimiento de hacerle daño a esa persona, y cuando lo ves y sientes esa raya, uy, ahí está, uy, provoca es darle, provoca Cuando una persona tiene ese sentimiento, hay problemas en el alma, porque el alma está generando eso dentro de sí, es porque falta perdón en el nombre de Cristo Jesús. También me dice en el libro de Gálatas, ya estando cerca de finalizar, en el libro de Gálatas 3:27 me dice la palabra de Dios: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Estamos hablando de que Dios no ve aquí las razas,
No es si eres negro, blanco, catire, no importa si eres albino o eres una persona muy negrita. Dios no tiene mentalidad de racista ni nada de esas cosas, porque Dios su amor lo derramó para todos y para todos en el nombre de Cristo Jesús. Aquel que cree que no, que yo soy así porque yo soy el más negrito, o porque soy el más negriado, o porque soy el más blanquito, por eso me están pasando esas cosas. No, esas cosas te están pasando porque tu conocimiento en tu mente está siendo retorcido. Es un conocimiento que siempre estás buscando información negativa, información mala, pegada a personas o pegado a personas que están todo el tiempo hablando lo malo, hablando cosas denigrantes, malas, cosas que no alimentan. Una persona constantemente alimentada de esa manera no prospera, ni su mente, ni todo lo que rodea, porque anda en un círculo vicioso. La persona tiene que alejarse, en el nombre de Jesús, tiene que alejarse de eso. También me sigue diciendo ahora la palabra de Dios en el libro de Proverbios 4, 23 al 27. Mira esta importante enseñanza que dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. También me dice el 24, aparta de ti la perversidad de tu boca. Tenga cuidado con lo que habla, hermano. Tenga cuidado con lo que habla, hermana. De lo que habla de ese varón, de lo que habla de esa hermana. Tenga cuidado en el nombre de Cristo Jesús. Aparta de ti toda la perversidad de tu boca. Aparta de ti la perversidad de tu boca y aleja de ti la iniquidad de tus labios. Sigue el 25, tus ojos miren lo correcto, tenga cuidado con lo que mira, tenga cuidado con lo que escucha, tenga cuidado con el chisme. Tus ojos miren lo recto y diríjase tus párpados hacia lo que tiene delante. Y dice el 26, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. El 27 dice, no te desvíe a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal, busque bien el hermano, busque el bien, busque la paz, busque de siempre edificar, nada de destruir. Tenga cuidado en el nombre de Cristo Jesús. Y para cerrar, en el nombre de Cristo Jesús, en primera de Tesalonicenses 5, 22 al 24 dice, abstened de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llamó, el cual también lo hará. Si siempre mantienes tu mente puesta en Cristo, si siempre tienes tu mente puesta en Él, si siempre tus oídos están puestos en Él, si siempre tu mirada está puesta en Él, siempre estás mirando lo bueno, escuchando lo bueno, olfateando lo bueno, palpando lo bueno, degustando lo bueno en el nombre de Cristo Jesús, para tu cuerpo, para tu alma, para tu espíritu, por medio de la palabra, Él te va a santificar a ti y vas a ser de bendición para tu familia, vas a ser de bendición para todo lo que te rodea. Tu vida va a ser próspera en el nombre de Cristo Jesús, porque le estás sirviendo a Él, porque lo estás buscando a Él, te está llenando de Él, para su gloria, para su honra. Soca, Macanda, la Masella, la Masoa. Cuando lo buscas a Él, Él te va a llenar de tu Santo Espíritu, te va a llenar a ti en el nombre de Cristo Jesús. Las pruebas las vas a pasar todas, porque estás pegado a Él, porque la cobertura viene de Él, y no vas a tener de nuevo tormenta tras tormenta, sino que vas a tener paz en la tormenta. De Caracas, Venezuela, para Luciana Radio TV, ha predicado tu hermano Rafael Antonio Caro Sarabia. Sígueme en YouTube como Evangelista Rafael Caro y recuerda que Cristo te ama, que Cristo te ama, que Cristo te ama. Recuerda en el nombre de Cristo Jesús, siempre tienes que tener paz en la tormenta porque estás con Cristo, porque le sirves a Él, porque lo buscas a Él. Y una cosa muy importante, la gloria toda es de Él. En el nombre de Cristo Jesús, muchas bendiciones. Gloria a Dios, amén, amén. Gracias, siervo amado, por la palabra que nos ha traído en este día para el Ecuador y las naciones desde Caracas, Venezuela, evangelista Rafael Caro Sarabia. Que Dios lo siga usando, lo siga bendiciendo cada día. Bendiciones. Gloria a Dios, amén, amén.